Pasa, gente? Bienvenidos a una nueva sesión de arquitectura para todo, reconvertida en estadística para todo, para hablar de la evolución del coronavirus. Os habla Raúl Vela, el arquitecto de Ayamonte, que hoy va a contestar a 4 preguntas fundamentales. La primera, ya hemos pasado el famoso pico. La segunda, ¿cuándo puñeta va a descender el número de fallecidos diarios? La tercera, ¿va a colapsar el sistema sanitario? Y la cuarta es que más preocupa a todo el mundo. ¿Cuándo vamos a salir de casa? De esto va a tratar la sesión de hoy. Vamos allá. Para responder a la primera pregunta tenemos que aclarar la cuestión que me preguntaba el otro día un amigo en el Facebook. ¿Pero qué pico? ¿El Teide? ¿El Everest? Pues eso. ¿De qué pico estamos hablando? Hay 5 datos posibles. Los contagiados reales, los contagiados oficiales, número de hospitalizados, número de camas UCI, número de fallecidos. Todo ello concatenado en el tiempo. Lo ideal sería saber los contagiados reales, datos que nunca llegaremos a saber. Así que atajamos por el primer dato del que disponemos, aunque no sea muy fiable, aunque venga con retraso, aunque se haya hecho pocos test, pero lo podemos analizar, que son los contagiados contabilizados de forma oficial. Nos ayudamos de este gráfico que ha elaborado Grafana Forocoche, que hay otros sitios donde lo podemos consultar, y llegamos a la conclusión de que en el fin de semana pasado se llegó al punto de inflexión de esta gráfica. Recordamos que esta gráfica tiene que hacer una forma parecida a esta. Una parte cóncava y después aquí una parte convexa. Alguien estará diciendo, y yo Raúl, tú esa curvita te la sacas de la manga. Y ahí vemos bien una línea recta, ¿no? Bien. Pues ciertamente se parece durante un tramo a una línea recta, pero en realidad la gráfica hace una silueta de este tipo. Si lo analizamos con más detalle o a lo largo del tiempo, lo apreciaremos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque analizamos con detalle la gráfica de abajo, que es la de incrementos diarios, que sería como la derivada de aquí. Aquí aproximadamente, la semana pasada, tenemos el máximo de esta curva, que hace como así y baja. Y de nuevo alguien me dirá decir, y yo Raúl, no me cuentes milongas de las del Pepe Cuenca, que es el mejor streamer de España. Tú dibujas ahí la curva bajando porque te da la gana, porque yo estoy viendo que la curva hace más bien una cosa así, y ya veremos si este es el máximo aproximado o no, porque aquí hay un montón de datos. Aproximado en una línea horizontal, y si la línea horizontal no sabemos si aquí va a tener otra vez tendencia a subir o a seguir bajando. Aquí es más que cuestionable. Bien, pues ciertamente es cuestionable, pero tenemos muchos datos para confirmar que el fin de semana pasado se llegó al número de contagiados oficiales. Yo creo incluso que al número de contagiados reales se llegó antes, sobre los días 20 y poco del mes. Y la explicación que encuentro para ver por qué pasa esto en la gráfica es porque últimamente, esta última semana, se han hecho más test, y si se hubieran hecho antes del principio, pues tendríamos que la gráfica nos hace algo así. Y tendríamos el máximo aquí en la misma línea temporal. Este mismo año que fue el fin de semana pasado. Para resolver la cuestión de cuándo van a empezar a descender los fallecidos diarios, vamos a aprovecharnos de la comparativa con el gráfico de Italia, que es este azul. Llegaba ya al pico y está empezando a descender. La semana pasada llegaron al pico los italianos. Entonces, la pregunta es evidente. Los españoles vemos que subimos, que sube, pero todavía no sabemos si los datos van a seguir subiendo, si se van a estabilizar o si van a empezar a descender como todos queremos. Cada día haya menos fallecidos. Bien, como no estamos jugando a ser adivinos, sino a ser analistas, os voy a hacer una explicación matemática de cómo se realizan este tipo de curvas. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de cómo funcionaban las gráficas de la epidemia de coronavirus. Tenemos siempre unos datos totales que van a hacer una forma parecida a esta. Debo que sean datos totales de afectados, de los que están contabilizados, de gente ingresada, de fallecidos. Los casos totales siempre van a tener esa silueta. Variará aquí en la escala de la gráfica los valores, pero con esa silueta.
Si a esta función le hiciéramos la derivada, es decir, si analizáramos el incremento diferencial, que en este caso está representado por los incrementos diarios, en el mismo sitio donde tenemos un punto de inflexión, vamos a tener un máximo. Entonces la gráfica hace algo así. Termina en el mismo sitio que allí. Y aquí hay un máximo que coincide en la misma vertical que el otro. Ahora, resulta que cuando estamos analizando una tendencia, cuando estamos en una zona próxima al punto de inflexión, no está claro si lo hemos atravesado o no. Por eso, en esta segunda gráfica, sí que vemos claro cuando hemos llegado al máximo, si lo vemos el panorama total. Ahora, por ejemplo, estamos analizando el número de fallecidos diarios y sabemos que estamos cerca del máximo, pero todavía no tenemos claro si hemos atravesado la cima o no. Para eso le propongo hacer una segunda derivada, es decir, analizar el incremento del incremento, porque aquí también tenemos un punto de inflexión y aquí otro. ¿Eso qué significa? Que la segunda derivada, bajamos la vertical de los puntos críticos, esto nos va a hacer una función parecida a la del seno. Vamos a tener un máximo aquí donde tenemos el punto de inflexión este y un mínimo donde tenemos este otro. Y entonces aquí sí podemos ver en la evolución, cuando no tenemos claro si estamos en el máximo o no, si nos estamos acercando definitivamente al eje X de la gráfica para saber en qué punto estamos. La cosa se complica un pelín porque esta gráfica no hace de una forma tan nítida, sino que hace como así. Entonces, aquí hay muchos días donde vamos a tener valores semejantes, es decir, casi sin incremento entre unos y otros. Y a veces podemos tener por arriba, por abajo, y entonces necesitamos que la gráfica evolucione un poquito más. Pero esto es una explicación de cómo nos es muy útil usar esta gráfica de la segunda derivada, que es el incremento del incremento. Una vez que ya sabemos cómo funcionan todas estas gráficas, nos vamos a la de fallecidos diarios en España, que supone un incremento. Es decir, la segunda gráfica de las que os he explicado antes, que va a tener una forma parecida a esta. Vamos a empezar a bajar aquí. La clave está en si ya hemos llegado al máximo o no, o cuánto tarda para llegar, ¿no? Entonces, bueno, tal y como hemos explicado, analizamos el incremento del incremento, que es la siguiente gráfica. Esto. Y entonces aquí tenemos una animatía de coponazo, porque esto que os he explicado yo antes de forma muy sencilla, que hace así, se mete, se baja, se mueve. Y aquí no nos enteramos de nada, Bien, ¿cómo hacemos para enterarnos? Modelamos la gráfica de incrementos diarios intercalando los valores que son dispares. Como tenemos por arriba y por abajo, pues hallamos como si fuera la media donde tenemos valores dispares y vemos cómo esta gráfica sí se parece mucho a la silueta que estamos esperando. Pues estamos esperando que esto haga una silueta así, en forma como de campana, y esto lo hace de forma muy gradual, que es lo que tiene que hacer. Y si le hallamos la derivada a esta, si analizamos el incremento del incremento, bueno, aquí tenemos cómo está hecha la interpolación, vemos que se ajusta bastante bien, y el incremento del incremento ahora sí nos hace la forma que esperamos, porque esta sería la tercera gráfica que os explicaba antes, que hace como algo así. Pues vamos para allá. Está bastante bien asemejado el modelo y la respuesta a la pregunta es: ¿cuándo llegamos al límite cero, a esta especie de línea de tierra? O es X, sabemos que va para arriba, que viene para abajo, ¿cuándo llega? Pues si lo analizamos gráficamente,
podemos observar que aproximadamente mañana, pasado o el otro acabará llegando. Es previsible que durante varios días aquí estemos con varios valores aproximados a los que tenemos en los días últimos, es decir, en torno a 900 fallecidos diarios. Pueden ser 850, 950, puede que haya alguno para abajo, para arriba. ¿Cuándo se va a confirmar que hemos atravesado el pico de fallecidos diarios? Cuando en esta gráfica estemos al menos 3 días consecutivos por debajo de esta línea. Que eso lo vamos a saber cuando 3 días seguidos tengamos fallecidos por debajo de 800 diarios, porque ya llevamos 5 o 6 días por encima de 800, bastante estable. Cuando llevemos 3 días podremos afirmar con rotundidad que estamos descendiendo y ya hemos pasado el pico. Cuando el pico de fallecidos. Cuando eso pase, cuando llevemos 3 días, os voy a dedicar un ratatatá para todos ustedes. Como motivo de felicidad, pues será una buenísima noticia de que esto vamos cuesta abajo, en el buen sentido, para vencer a este virus que nos tiene confinados. Para saber si va a colapsar el sistema, vamos a analizar el número de ingresados en el hospital de forma diaria. Nos damos cuenta que tenemos un máximo muy bien acentuado en el fin de semana pasado, lo cual corrobora que aquel fin de semana se llegó al máximo de contagiados. Lo que pasa es que como con el tema de los test hay un desmadre enorme, con el tema del número de ingresados lo tienen mejor contabilizado y tenemos aquí el máximo de forma más nítida. Bien, si aquel fin de semana se llegó al máximo de contagio diario, ¿significa que ese fue el punto crítico? No, porque los días sucesivos, aunque en menor número cada día, han seguido acumulando ingresos en el hospital. ¿Cuándo esto va a ser, digamos, favorable? Cuando el número de gente que sale del hospital es mayor que el número que entra. ¿Cómo sabemos eso si no nos están facilitando ningún dato respecto a los casos activos y respecto a la gente del hospital? Vamos a hacer una suposición. Nos imaginamos que la gráfica de gente que sale del hospital hace la misma silueta que la gente que entra con un desfase temporal. ¿De cuánto tiempo? Pues aproximadamente de 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque es el tiempo aproximado que pueden tardar en curarse. Y entonces aquí si analizamos, esta gráfica hace esta silueta y esta otra hace esta silueta. Tenemos un punto muy bueno que nos da el día que se ha llegado al punto crítico, que yo lo tengo estimado en ayer. Bien. Aquí podemos analizar que este ha sido el área máxima de gente que ha estado dentro del hospital, porque la mancha que queda aquí libre, digamos, representa el número de gente que está dentro del hospital. Y ya a partir de aquí, como vamos a tener días que la gente que sale son más que la gente que entra, pues cada vez se va a ir aliviando el sistema. Puede que haya alguna incidencia puntual en algún hospital de Madrid, del País Vasco, de Cataluña, donde tienen muchos más casos que el resto de comunidades, pero como aquí está analizado el número global de España, podemos decir que a nivel global de España el sistema sanitario lo va a soportar, incluso aunque en el peor de los casos tuvieran que recurrir a mover gente de un hospital a otro, que yo intuyo que eso no va a tener ni que pasar. Aquí lo podemos ver mejor, cómo se cruzan las dos curvas. Estamos aquí esta fecha de hoy. Y esto es un dato muy, muy bueno, porque significa que ahora el número de casos activos va a ser menor y que va a empezar a descender el número de fallecidos diarios, lo cual también concuerda con el análisis de la gráfica del incremento diario de fallecidos. Un análisis similar, por no decir idéntico, lo podemos hacer en vez de con el número de ingresar al hospital, con el número de UCIs. Aquí el número de UCI le he sacado la curvita de datos acumulados porque son datos que están muy bien contabilizados y si nos damos cuenta aquí se ve perfectamente que hay un punto de inflexión, una parte cóncava y una parte convexa
Este fue el punto crítico de máximo de ingresos diarios en UCI, y en cambio este es el punto más desfavorable para el sistema desde el punto de vista de la carga, como ya expliqué en el otro vídeo, donde esta recta es tangente a la curva, porque el número de casos activos viene con retraso temporal, y yo creo que este fin de semana estamos pasando por ahí. Este análisis ya lo hicimos la semana pasada, donde tenemos aquí la curva de datos acumulados, por ejemplo de UCI, y esto sería la curva de datos activos. Justamente ya yo la semana pasada intuía que era 4 de abril íbamos a estar atravesando el máximo, lo cual es una buenísima noticia, si se confirman todos estos datos, de que ya a partir de ahora cada día vamos a tener menos ingresados y en consecuencia por un índice de proporcionalidad claro y evidente, pues vamos a tener también menos fallecidos diarios. Aprovecho esta misma gráfica para contestar a la cuarta pregunta. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Hemos tenido una primera fase de confinamiento de 2 semanas. Tenemos aquí otra segunda de otras 2 semanas. Y vamos a tener una tercera de otras 2 semanas. Ya creo bastante evidente que a partir de aquí vamos a hacer vida casi normal. Dentro de la normalidad que ahora vamos a tener, que vamos a usar mascarilla, vamos a tener cierto distanciamiento social y cosas así. Y si acaso en algún sitio como Madrid o Cataluña o País Vasco pueden tener medidas excepcionales, no creo que sea para el resto de España. Incluso es posible que a partir de esta última fase, las últimas 2 semanas de confinamiento, se relajen un poquito las medidas para volver a trabajar, si no en toda España, por lo menos en algunas comunidades. Esperemos que se pueda hacer pronto el dicho de Pepe Cuenca de gente ahí por la sombra, como decía mi madre: niño, ponte la gorra, no vaya a coger solejero. O sea, no le podemos decir eso ni a nuestros hijos que están en casa con nosotros y lo están llevando súper bien, son un ejemplo. Un saludo a todos. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros si queréis estar al tanto de las noticias, que vamos a seguir haciendo evoluciones de cómo vamos pasando esto. Un saludo.